En la vida prenatal, los pulmones no proporcionan intercambio de gases ya que los vasos pulmonares tienen aumentadas sus resistencias. El sistema cardiovascular fetal está diseñado para satisfacer las necesidades prenatales y permitir modificaciones al nacer que establezcan el patrón circulatorio neonatal. Buenos días, doctora. Estoy algo nerviosa. No tienes por qué temer, es seguro. Te aplicaré un líquido lubricante especial. Mira, aquí vemos el corazón de tu bebé. ¡Qué emoción! Tengo algo de conocimiento, pero no entiendo cómo una cosita tan pequeña puede tener un sonido tan fuerte. Es interesante la embriología, sobre todo la circulación fetal. Mira, te explico. La sangre retorna desde la placenta con una presión elevada a través de la vena umbilical. Al acercarse al hígado, aproximadamente la mitad de la sangre pasa directamente al conducto venoso. La otra mitad de la sangre en la vena umbilical fluye hacia los sinusoides del hígado y entra en la vena cava inferior a través de las venas hepáticas. Luego, la sangre ingresa a la aurícula derecha del corazón. En la aurícula derecha se mezcla con una pequeña cantidad de sangre que proviene de la vena cava superior y el seno coronario. Luego pasa al ventrículo derecho y sale por el tronco pulmonar. La mayor cantidad de sangre de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda a través del foramen oval. En la aurícula izquierda se mezcla con una pequeña cantidad de sangre proveniente de los pulmones a través de las venas pulmonares. Luego, esta sangre pasa al ventrículo izquierdo y sale a través de la aorta ascendente. Es muy diferente al nuestro. Las características más importantes son la presencia de cortocircuitos fetales. Son tres: conducto arterioso, foramen oval y conducto venoso. Te los explico. Durante la vida fetal, la resistencia en los vasos pulmonares es elevada y en la aorta es baja. De manera que la mayor parte de esta sangre pasa directamente a través del conducto arterioso hacia la aorta descendente, donde se mezcla con la sangre de la aorta proximal. Después de circular por la aorta descendente, la sangre fluye hacia la placenta a través de dos arterias umbilicales. El foramen oval está formado por la fusión incompleta del tabique entre las aurículas, que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Permite que ambos lados del corazón fetal trabajen de forma paralela y se mezcla la sangre del ventrículo derecho con la del izquierdo. Esto garantiza que la sangre oxigenada se dirija hacia el lecho vascular, donde es más necesaria, facilitando así el movimiento de la sangre oxigenada a través del cuerpo del feto. El conducto venoso es un segmento corto que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. Este permite que parte de la sangre proveniente de la vena umbilical ingrese de forma directa en la vena cava inferior, al evadir la circulación hepática. Este cortocircuito funciona como un regulador importante de la circulación placentaria para proteger el corazón fetal del flujo sanguíneo excesivo desde la placenta. Quedé impresionada. No sabía sobre los circuitos fetales. Además, tenemos los flujos preferenciales. Dado que los pulmones básicamente no funcionan durante la vida fetal y que la función del hígado solo es parcial, no es necesario que el corazón fetal impulse demasiada sangre hacia los pulmones y el hígado. En cambio, debe bombear grandes cantidades de sangre a través de la placenta. En la imagen vemos el recorrido. Vemos cómo la sangre, que regresa desde la placenta a través de la vena umbilical, atraviesa el conducto venoso, evitando en gran parte el paso por el hígado. A continuación, casi toda la sangre que penetra en la aurícula derecha, procedente de la vena cava inferior, accede directamente a la aurícula izquierda a través de la cara posterior de la aurícula derecha y del agujero oval. Así pues, la sangre oxigenada procedente de la placenta penetra mucho más en el lado izquierdo del corazón que en el derecho, y es bombeada por el ventrículo izquierdo, sobre todo a las arterias de la cabeza y extremidades superiores. La sangre que llega a la aurícula derecha desde la vena cava superior desciende al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Se trata, en su mayor parte, de sangre desoxigenada de la cabeza del feto, que el ventrículo derecho bombea a la arteria pulmonar y después, a través, sobre todo del conducto arterioso, a la aorta descendente y a las dos arterias umbilicales hasta llegar a la placenta, donde esta sangre se oxigena. Entonces, el conducto arterioso comunica la arteria pulmonar con la aorta y el venoso comunica la vena umbilical con la cava inferior. Sí, y también son responsables de las presiones y resistencias. La compresión que ejercen los pulmones sobre los vasos causa que tengan una resistencia elevada,
por lo que apenas va a pasar sangre por ellos y no influyen en ellos las presiones parciales de los gases que circulan por la sangre. Por esta razón, los pulmones no van a tener una función relevante durante la vida fetal. La presión en la arteria pulmonar es más elevada que en la arteria aorta. Esto facilita el paso de la sangre de la arteria pulmonar a la arteria aorta a través del conducto arterioso. Durante la vida fetal, las presiones en las aurículas son bastante similares, ya que al contrario que en el adulto, la presión de la circulación pulmonar es relativamente alta porque los vasos sanguíneos se encuentran comprimidos por los pulmones, y la presión de la circulación sistémica es baja, puesto que gran parte de la sangre viaja a la placenta. El conducto venoso es una comunicación entre dos grandes venas, la vena umbilical y la vena cava. La función del conducto venoso es la de un filtro de transmisión de la presión de la circulación umbilical a la circulación venosa central. El mecanismo de control del conducto venoso se ha descrito como un esfínter anatómico que puede afectarse por factores neurales u hormonales ante estados de estrés hipoxia del feto o aumento del flujo y presión venosa central. Con la variación de la resistencia y presión, según sea la necesidad, el conducto venoso juega un papel importante en el mantenimiento del oxígeno para órganos fetales vitales, como el cerebro y el corazón. La restricción en la perfusión hepática hace que se incremente la resistencia en el hígado, pudiendo entonces permitir el intercambio en el flujo del conducto venoso y ayudando a mantener estable el flujo a órganos vitales. Función semejante a la del conducto arterioso, que, en su caso, evitaba la irrigación de los pulmones. Por el paso continuo de oxígeno de la sangre materna en el espacio intervelloso hacia el feto, su saturación de oxígeno se asemeja a la de los capilares maternos. La saturación promedio de oxígeno en la sangre intervellosa se calcula en 65 a 75% con una presión parcial de casi 30 a 35 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno de la sangre de la vena umbilical es similar, pero con una presión parcial de oxígeno algo menor. En el ventrículo derecho, la sangre tiene 15 a 20% menos saturación de oxígeno que la del ventrículo izquierdo. La baja saturación de oxígeno de la sangre fetal lo llevaría a la muerte si no existieran ciertas condiciones especiales como la hemoglobina fetal, que tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna, lo cual favorece al máximo que el oxígeno difunda de la hemoglobina materna a la fetal en la barrera placentaria. Esta mayor afinidad se debe a una menor capacidad de fijación del ácido 2,3-bifosfoglicérico por parte de la hemoglobina fetal. En consecuencia, la saturación es mayor a menor presiones de oxígenos, desplazando la curva de disociación hacia la izquierda. Mi bebé tiene una frecuencia cardíaca mayor o menor que la de nosotros los adultos. Para contestarte esa pregunta, te explicaré primero lo que es el gasto cardíaco del feto. El gasto cardíaco medio de los recién nacidos es de 500 mililitros por minuto, cifra que, al igual que la frecuencia respiratoria y el metabolismo, duplica la del adulto en relación con el peso corporal. 55% del gasto cardíaco fetal pasa por la placenta. Su volumen minuto alcanza los 220 centímetros cúbicos por kilogramo por minuto, es decir, unas 3 veces el del adulto. Esto lo consigue a través del aumento de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca fetal oscila entre 110 y 160 latidos por minuto y por lo general se escucha como un sonido doble y se puede detectar desde las 10 semanas con instrumentos como el ultrasonido Doppler. Los circuitos preferenciales son dos. 1. La sangre de la vena cava inferior que transporta oxígeno a elevada concentración proveniente de la placenta y que se dirige preferencialmente hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. Esto garantiza la oxigenación adecuada del cerebro y el miocardio fetal, mientras que el hígado se irriga con una porción muy pequeña de sangre proveniente de la placenta. 2. La sangre de la vena cava superior que llega a la aurícula derecha se dirige al ventrículo derecho, arteria pulmonar, conducto venoso, aorta descendente, en un 60% del gasto cardíaco. Esto es debido a la resistencia pulmonar elevada que no permite flujo sanguíneo a los pulmones, evitando su irrigación. ¿Cómo le llegan los nutrientes a mi bebé? Por medio de la circulación fetoplacentaria. ¿Qué funciones tiene esto? Son 3 funciones, se las explico a continuación. Circulación fetoplacentaria. Funciones: endocrina, nutritiva, respiratoria. Función endocrina. Durante la gestación, la placenta secreta la hormona gonadotropina coriónica humana, que circula por la madre y por el feto. Esta hormona tiene efectos casi idénticos a los de la hormona luteinizante sobre los órganos sexuales.
Durante la gestación, si el feto es varón, la hormona gonadotropina coriónica humana placentaria hará que los testículos del feto secreten testosterona. Esta testosterona es esencial para promover la formación de los órganos sexuales masculinos, como se ha indicado antes. Función nutritiva. Antes de nacer, el feto obtiene casi toda su energía de la glucosa de la sangre materna. Después del nacimiento, la cantidad de glucosa almacenada en el cuerpo del lactante, en forma de glucógeno hepático y muscular, cubre sus necesidades durante solo unas horas. La función del hígado neonatal todavía es suficiente, lo que impide que se produzca una gluconeogenia importante. Por consiguiente, la glucemia de los lactantes suele disminuir el primer día de vida, hasta 30-40 miligramos por decilitro, lo que supone menos de la mitad de la cifra normal. Por fortuna, el lactante dispone de mecanismos adecuados para desviar su metabolismo hacia los lípidos y las proteínas almacenadas hasta recibir leche materna, 2 o 3 días después. Función respiratoria. Unción materna causa de roturas de la membrana placentaria. Difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria. A la difusión del oxígeno que atraviesa la placenta pueden aplicarse casi los mismos principios que a la difusión del mismo a través de la membrana pulmonar. El oxígeno disuelto en la sangre de los grandes senos maternos llega hasta la sangre fetal por difusión simple, gracias a un gradiente de presión existente entre la sangre materna y la sangre fetal. La presión parcial de oxígeno media de la sangre de la madre contenida en los senos maternos es de unos 50 milímetros de mercurio hacia final del embarazo, y la presión de oxígeno media en la sangre fetal después de su oxigenación en la placenta es de unos 30 milímetros de mercurio. Por tanto, el gradiente medio de presión para la difusión del oxígeno a través de la membrana placentaria es de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. ¿Cómo será la transición entre la circulación de mi bebé antes y después de nacer? Primero que todo, se debe dar un cierre en la circulación fetoplacentaria. ¿Cómo será este cierre? Cierre de la circulación fetoplacentaria. Este se produce con la ligadura del cordón umbilical en el recién nacido, excluyendo la placenta de la circulación. La placenta es un órgano sumamente vascularizado y por lo tanto de resistencia vascular disminuida para acomodar un gran volumen de sangre. Su exclusión provoca un aumento de la resistencia vascular sistémica con aumento de la presión aórtica a mayores niveles que la presión de la arteria pulmonar. Igualmente, al ligar el cordón cesa el flujo de la sangre por el conducto venoso, disminuyendo el retorno venoso por la vena cava inferior al corazón del recién nacido. Después del cese de la circulación fetoplacentaria, se darán 3 cierres de estructuras vinculadas a la circulación fetal. ¿Le gustaría que se lo explique? Por supuesto. Cierre e inversión de los flujos sanguíneos por los circuitos fetales. Cierre anatómico y funcional del foramen oval y sus causas. Cierre anatómico. El foramen oval persiste anatómicamente abierto hasta los 5 años en el 50% de la población y hasta los 20 años en el 25%. Cierre funcional. Normalmente el foramen oval se cierra y su válvula se fusiona con el septum primum. Como consecuencia de ello, el tabique interauricular se convierte en una división completa entre las aurículas. En el momento del nacimiento, tanto la presión en el lado derecho del corazón como las resistencias vasculares pulmonares disminuyen bruscamente como consecuencia del llenado de los alvéolos pulmonares. Este fenómeno, junto con el aumento de la presión en la aurícula izquierda, consecuencia del incremento del retorno venoso, va a producir un cierre funcional del foramen oval. La solapa del septum primum actúa con efecto de válvula, permitiendo el flujo unidireccional dependiendo de los gradientes de presión a nivel de las aurículas. Cierre anatómico y funcional del conducto arterioso y sus causas. Este está mediado por la proliferación de la capa íntima, requiriendo entre 1 y 3 meses. El cierre funcional se da por medio de la contracción de su pared muscular, poco después del nacimiento. Esto es debido al aumento de concentración del oxígeno, que en el nacimiento se produce vasoconstricción ductal. También hay efecto de la disminución de producción de prostaglandina E1 y E2, porque desaparece la producción placentaria. En el plazo de 1 a 3 horas después del nacimiento, la pared muscular del conducto venoso se contrae con fuerza e interrumpe el flujo. Como resultado, la presión de la vena porta pasa de medir casi 0 hasta 6 a 10 milímetros de mercurio.
cifra lo bastante elevada como para obligar a la sangre de la vena porta a atravesar los senos hepáticos. Doctora, leí una vez acerca del recorrido de sangre pulmonar del feto. ¿Me podría explicar más o menos cómo es la cosa? Con gusto. En el feto, la mayoría de la sangre bombeada por el corazón derecho no va a los pulmones, evita este destino y entra directamente en el conducto arterioso. Así los dos ventrículos del corazón fetal bombean la sangre en paralelo. Durante la vida fetal, las presiones en las aurículas son bastante similares, ya que al contrario que en el adulto, la presión de la circulación pulmonar es relativamente alta, porque los vasos sanguíneos se encuentran comprimidos por los pulmones, y la presión de la circulación sistémica es baja, puesto que una gran parte de la sangre viaja a la placenta. Tras el primer aliento, aumenta la presión de la aurícula izquierda y disminuye la de la aurícula derecha. Al reducirse las resistencias vasculares pulmonares, la presión arterial pulmonar disminuye y el aumento de flujo en las venas pulmonares provoca un aumento del valor de la presión de la aurícula izquierda, que es suficiente para hacer circular la sangre de forma retrógrada a la de la circulación fetal. Esto conduce al cierre fisiológico de la válvula que cubre el foramen, impidiendo así que la sangre lo atraviese. En un periodo de varios días, la válvula se fusiona con la valva del tabique, produciéndose el cierre anatómico del foramen oval. Tras el nacimiento, la sangre comienza a fluir en sentido contrario, desde la aorta descendente hasta la arteria pulmonar a través del conducto arterioso. Tras unas pocas horas después del parto, la pared muscular de la arteria sufre una gran contracción que provoca el cierre de este conducto completamente. Tengo entendido que uno de los factores que modifican el flujo puede que sea la resistencia, ¿no? Correcto. Sobre la resistencia hay muchos cambios que se manifiestan. Míralo de esta forma. En un recién nacido a término, una transición cardiovascular exitosa se logra mediante el aumento en la resistencia vascular sistémica, que se debe principalmente a la eliminación del cortocircuito vascular bajo. Pero también existen otros factores contribuyentes importantes, como el aumento del tromboxano 2 y la vasopresina. La disminución de la resistencia vascular pulmonar, que se debe principalmente a la aireación de pulmones, que estaban llenos con líquido amniótico en el feto, y al aumento de la producción de potentes vasodilatadores de la arteria pulmonar, tales como la bradiquinina, histamina y prostaglandinas. En un recién nacido a término, hay una caída de 5 a 10 veces en la resistencia vascular pulmonar, poco después del nacimiento normal, y luego continúa disminuyendo en las próximas 4 a 6 semanas. Este cambio de resistencia después del nacimiento es la clave para lograr una transición exitosa. Interesante. Al nacer, los pulmones comienzan a expandirse con las primeras respiraciones y el fluido de los alvéolos desaparece. Un aumento en la presión sanguínea del bebé y una reducción importante en la presión pulmonar minimiza la necesidad del conducto arterioso para derivar la sangre. Estos cambios permiten que la derivación se cierre aumentando la presión en la aurícula izquierda del corazón, la cual minimiza la presión de la aurícula derecha. ¿Se entendió? Sí, gracias. ¿Sabe lo que ocurre con el gasto cardíaco? Pues cuénteme. Se produce un aumento del gasto cardíaco que se empareja entre ambos ventrículos haciendo que las circulaciones funcionen en serie y ya no en paralelo. Por otro lado, las hormonas tiroideas aumentan significativamente en las primeras 24 horas después del nacimiento y se considera que esto podría ser responsable del aumento en el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. Tanto el gasto ventricular derecho como el izquierdo se elevan significativamente hasta los 350 mililitros por kilogramos por minuto y comienza a disminuir hacia la sexta semana de vida hasta alcanzar aproximadamente unos 150 mililitros por kilogramo por minuto. De la misma manera, el neonato aumenta el consumo de oxígeno de 8 a 15 mililitros por kilogramo por minuto y luego acompaña el descenso del gasto cardíaco hasta 10 mililitros por kilogramo por minuto. Doctora, ¿por qué ocurren esas diferencias? La frecuencia cardíaca media disminuye desde 160 latidos por minuto a los 5 a 10 minutos de nacido, hasta 130 latidos por minuto a la hora de nacido.
La variabilidad media puede estar entre 82 y 175 latidos por minuto. Durante los primeros días de vida, la frecuencia cardíaca de un prematuro suele oscilar entre 120 y 150 latidos por minuto. Funciones. La diferencia más importante entre el feto y el recién nacido radica en que el feto recibe el oxígeno de su madre a través de la placenta. Sus pulmones no son funcionales y están llenos de líquido, mientras que el recién nacido recibe el oxígeno de sus pulmones. Descripción clínica del foramen oval permanente y el conducto arterioso persistente. Foramen oval permanente. Con los cambios en la circulación que se producen en el momento del nacimiento, el aumento de la presión en la aurícula izquierda va a favorecer el cierre progresivo del agujero oval. En algunas personas no se produce este cierre, permaneciendo abierto tras el nacimiento, lo que se conoce como foramen oval permeable. Síntomas. En la mayoría de las personas no se produce ningún síntoma y se descubre de forma casual al hacer un ecocardiograma por otra causa. En algunos casos puede favorecer las embolias paradójicas, que consisten en el paso de un coágulo sanguíneo, generalmente formado en las venas de las piernas, a través del foramen oval. Diagnóstico. El diagnóstico se confirma inyectando por una vena suero fisiológico con burbujas de aire en su interior, y así comprobando el paso de las burbujas a través del foramen oval, generalmente con un ecocardiograma. Tratamiento. Estos pacientes se tratan de manera individualizada, en función de los síntomas que presente cada paciente. Si se ha producido un ictus, puede optarse por un tratamiento preventivo de un nuevo episodio mediante la medicación. O bien, se puede tratar con el cierre del foramen, que puede realizarse colocando un dispositivo que se introduce en el corazón a través de las venas, generalmente la femoral, con un cierre percutáneo o mediante una intervención quirúrgica. Si no existen síntomas, no suele ser necesario ningún tratamiento. Conducto arterioso persistente. La persistencia de ese conducto va a condicionar un cortocircuito entre la circulación sistémica y la pulmonar que produce la mezcla de sangre oxigenada de la circulación sistémica que va por la aorta y la sangre con poco oxígeno que circula por la arteria pulmonar, lo que al final va a producir que al organismo se mande sangre con menos oxígeno del normal. Síntomas. Los niños con un conducto pequeño pueden no presentar síntomas observables, sin embargo aquellos con aberturas grandes suelen tener dificultad para respirar, cianosis, que es el color azulado de la piel que tú mencionabas, el retraso en el desarrollo, cansancio, soplo cardíaco, cardiomegalia, entre otros. Diagnóstico. La exploración física es fundamental, en especial la auscultación del corazón para determinar si hay un soplo cardíaco característico, que es muy común en este ductus arterioso persistente. De todas maneras, el ecocardiograma va a confirmar el diagnóstico. Tratamiento. Los ductos arteriosos permeables pequeños pueden no requerir tratamiento o bien cerrarse espontáneamente. En niños prematuros se suele utilizar fármacos antiinflamatorios como ibuprofeno o indometacina. Si no se responde al medicamento, en algunos casos es necesario cerrarlo percutáneamente, es decir, con un cateterismo o con cirugía. En cuanto a si tu bebé lo puede padecer, es muy temprano para poder determinarlos. Mejor trata de enfocarte en cosas positivas que le ayuden al bebé. Muchas gracias, doctora. Me voy con mis dudas resueltas. A la orden. Yo lo sé, si hablamos de la circulación de ese bebé, de cómo se dan los cortocircuitos, las funciones de esa circulación cuando nazca tu bebé, y cómo cambia la vida de estar dentro de un útero a respirar por sí solo. Ahora, solo queda seguir las recomendaciones y la próxima cita de control. Así es, doctora. Muchas gracias otra vez. Agendemos entonces.